Bueno, aquí tenemos el vídeo número 2 de esta serie teórica sobre química orgánica. Si habéis visto el vídeo número 1 no vais a tener complicación en entender este, ya que es una continuación. Este vídeo trata de reacciones de ciclación. Haceros saber que todos estos temas de química son súper extensos, pueden llegar a ser súper extensos, pero yo simplemente os voy a explicar lo que considero que es más básico y necesario, simplemente para que os podáis enfrentar a los problemas que vemos normalmente en nuestra carrera y que no suenen a chino, al menos, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con los compuestos orgánicos cíclicos clásicos, ¿vale? ¿Qué son los hidrocarburos cíclicos? ¿Por qué empiezo por ellos? Pues bueno, como recordáis del vídeo anterior, los hidrocarburos eran considerados los compuestos orgánicos más simples y por lo tanto, pues vamos a partir de ellos, porque cuando se ciclan por reacciones químicas de ciclación, pues nos regalan estas moléculas. Entonces, bueno, como veis aquí, son compuestos orgánicos cíclicos producidos por reacciones químicas de ciclación. Dichas reacciones producen el cierre de estructuras moleculares lineales o ramificadas para formar anillos. ¿Qué quiere decir esto? En el vídeo anterior, os lo voy a poner un momento para que lo recordéis, habíamos visto, si veis aquí, voy a coger el color rojo, si veis aquí habíamos visto unas estructuras pero que son lineales, no tenían una forma de anillo o una forma, digamos, cíclica. En este caso sí, en este caso ya no tenemos estructuras lineales, sino que tenemos unas estructuras que, como veis, están formando un anillo, están formando, digamos, un conjunto cerrado, ¿no? Entonces, dichas reacciones, pues bueno, lo que producen es que las estructuras lineales, pues las cierran, ¿vale? Entonces, como siempre, siempre se entiende mejor cuando ponemos ejemplos. Y vamos a empezar con el ciclopropano, ¿vale? El ciclopropano, como veis, aquí tenemos su forma molecular, que es una forma muy simple, que apenas nos da información. Aquí tenemos una forma semidesarrollada, que ya nos está dando un poquito de información. Ya vemos una estructura en forma de triángulo. Veis que aquí he tenido ya la picardía de que los enlaces simples... he tenido la picardía de colocarlos entre carbonos, ¿vale? Y por eso veis aquí esta forma un poquito rara de H2C en vez de lo normal, que es CH2. Tan solo está puesto al revés, ¿vale? ¿Para qué? Pues para hacer coincidentes los enlaces con cada carbono, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto. En la forma ya desarrollada, veis un poquito mejor cómo se ubican los carbonos y sus hidrógenos, y aquí finalmente estáis viendo una forma nueva, que es una forma más geométrica de representar a la molécula, y en este caso, al ser un prefijo prop, que nos indica que hay 3 carbonos, y un sufijo ano, que nos indica la presencia de enlaces simples, la forma que nos adopta es la de un triángulo. Como veis aquí, os indico que en cada vértice de la figura nos indica que hay un carbono, y dichas aristas que hay entre esos vértices nos indica la presencia del tipo de enlace. En este caso, como el enlace veis que es una simple raya, una simple recta, no es doble, sino que es simple, nos indica que tan solo hay enlaces simples, ¿vale? De hecho, ya el mismo nombre ya nos lo indica, el sufijo ano, pero si nosotros no viésemos el nombre y tan solo viésemos la forma geométrica, pues nos podríamos también dar cuenta de que tan solo hay enlaces simples, ¿vale? Entonces, estas mismas directrices son las que vamos a ir aplicando para los siguientes ejemplos. Entonces, recordadlas bien. Ahora vamos a ver el ciclobutano,
que, una vez más, la palabra ciclo, al igual que antes, que no lo he dicho, se coloca antes de la palabra propano. Como veis, antes, cuando la estructura era lineal, tan solo poníamos propano, pero esta vez, al estar la forma cíclica, tenemos que poner antes la palabra ciclo para indicarlo. Entonces, en este ejemplo, en el segundo ejemplo, lo mismo. En el ciclobutano, colocamos la palabra ciclo antes porque la forma que adopta es cíclica. El prefijo but nos indica que hay 4 carbonos y el sufijo ano nos indica una vez más la presencia de enlaces simples. Como veis aquí, forma molecular, forma semidesarrollada. Ya vemos un poquito la forma de la forma cuadrada que adoptan entre sí los carbonos, y aquí una forma más desarrollada, más bonita, y finalmente la forma geométrica que nos podemos encontrar muchas veces. Recordad que estas distintas formas, no dejan de ser sinónimos, no dejan de ser equivalentes, y una vez más os recuerdo que según lo que vayamos a hacer con la molécula, nos convendrá más utilizar una forma u otra, ¿vale? Y recordar que si nosotros mirásemos a esta molécula por un microscopio, no veríamos ni esto ni esto. Esto simplemente es una forma muy esquematizada de representar a la molécula en 2D sobre papel, y pensad que en un microscopio lo veríamos de una forma más tridimensional y mucho más compleja que aquí. Si tenéis la curiosidad podéis ponerlo en internet y veréis de lo que os hablo, pero bueno, aquí tan solo nos limitamos a ponerlo de esta manera, sobre papel. Entonces, seguimos con un ejemplo más para diversificar un poquito nuestra visión acerca de los compuestos cíclicos. Vemos aquí el ciclopenteno. Aquí ya vemos que la cosa cambia un poco, ya no solo por el prefijo pent, que ya nos indica que hay 5 carbonos, sino porque tenemos el sufijo eno, que nos indica que hay presencia de dobles enlaces. Entonces, forma molecular, forma semidesarrollada, ya vemos aquí que tenemos un doble enlace en esa posición, y en la forma desarrollada también lo vemos, y aquí en la forma más geométrica vemos que en la figura del pentágono dentro tenemos una segunda rayita, una segunda arista. Esa segunda arista nos simboliza un doble enlace, ¿vale? Entonces, ¿qué os explico aquí como curiosidad? Os explico cómo enumerar los carbonos, barra enlaces. Es decir, ¿qué número le damos al carbono? Porque fijaos que en este caso, supongo que también os habrá llamado la atención, no hemos dicho que esto es el 1-ciclopenteno. No hemos dicho esto, hemos dicho que es tan solo ciclopenteno. ¿Por qué en el vídeo anterior, cuando la estructura era lineal, sí que poníamos 1-penteno? Porque antes sí que buscábamos el indicar en qué posición, en qué carbono se encontraba dicho doble enlace, y ahora no. Pues bueno, una vez más, las reglas de la IUPAC de nomenclatura nos dicen que cuando la estructura es lineal, pues sí que debemos indicar en qué posición se encuentra ese doble enlace, pero cuando tenemos una estructura cíclica y tan solo tenemos un doble enlace, como veis en la explicación que os pongo aquí, pues no es necesario y no debemos indicarlo, no debemos poner ese 1- porque, como veis aquí, si solo tiene un enlace doble, se encontrará en la posición 1, ya que en los compuestos cíclicos empezamos a numerar para que el doble enlace esté en la posición menor. Entonces, nosotros ya al ver la palabra ciclopenteno, sin el 1, al ver la palabra ciclopenteno ya debemos saber
que ese doble enlace estará en el carbono 1, ¿vale? Por eso no hace falta ponerlo. En química orgánica son muy simples y, bueno, no escuetos, sino que tan solo utilizan los números y palabras que son necesarios. No, uno podría pensar, yo antes pensaba, bueno, pero si pongo 1-ciclopenteno, pues más claro quedará, digo yo, dónde está ese doble enlace. Pero no, es un error pensar así, porque este pensamiento lo único que hace es que cada vez, digamos, sean más largos esos nombres y tal, y aquí se busca mucho la simplificación. Hay que simplificar siempre que se pueda, pues todos los nombres y todas las fórmulas químicas, porque así lo han establecido, ¿de acuerdo? Entonces, otra curiosidad que veis aquí os pongo ciclopent-1eno, es decir, muchas veces veréis 1-penteno, pero también podéis ver pent-1eno, ¿vale? Estos son, una vez más, sinónimos que se permiten escribir de una forma u otra y que ambas dos nos indican lo mismo, ¿vale? Entonces, como veis aquí, en el asterisco os pongo que si la estructura fuese lineal, sí deberíamos indicarla como pent-1eno o 1-penteno. Pero en este caso, al ser cíclica y tan solo tener un doble enlace, no. Entonces, veis aquí los vértices, que tenemos 5, por lo tanto tenemos 5 carbonos. Empezamos a contar por aquí. Este es el carbono 1, ¿vale? Y este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. Y como veis, se respeta que el doble enlace está en el carbono 1, al igual que en esta forma de contar de aquí, que como os pongo aquí, es igual empezar a contar por aquí que empezar a, es decir, 1, 2, que aquí 1, 2. Como veis, no deja de ser un espejo. Entonces es lo mismo, ¿vale? En cualquier caso, mirásemos la molécula por donde la mirásemos, el doble enlace estaría en el carbono 1, no porque al mirar por un microscopio se vea un número 1, sino porque nosotros le damos el número más bajo, que es el 1, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro, que hay veces que creo que explico incluso más de la cuenta. Bueno, veamos otro ejemplo que aquí ya se complica un poquito más y hay más coletillas. Veis aquí que se llama ciclopent-1,3-eno. ¿Qué es esto del 1,3? ¿Por qué 1,3? Bueno, ahora lo vamos a ver. Forma molecular, forma semidesarrollada, forma desarrollada y esta forma más geométrica. Creo que no se llama forma geométrica, pero os lo digo yo para que me entendáis. Aquí tenemos el sufijo eno, ¿vale? Que ya nos indica que hay al menos un doble enlace, en este caso hay 2. Y como veis aquí, el 1,3, ¿qué está haciendo? Pues nos está indicando en qué posiciones, en qué carbonos se encuentran esos dobles enlaces. Entonces, aquí ya no estamos en el caso anterior, que tan solo tenemos un doble enlace, sino que aquí tenemos 2. Y por lo tanto, al haber 2, ya debemos indicar en qué carbonos está. Porque fijaos que este doble enlace pues podría haber estado aquí perfectamente y este podría haber estado aquí o aquí, ¿vale? Entonces debemos indicar en qué carbonos están. Entonces, la forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Pues es como siempre empezar a nombrarlo por la palabra ciclo. Seguimos con el prefijo de los carbonos que tiene la molécula y entre guiones, ¿vale? Ponemos 1 de que tenemos un enlace en el carbono 1 y separamos con la coma y ponemos en qué posición está el otro enlace y lo ponemos así, como os pongo aquí, porque coincide que esos dos enlaces dobles están en la misma molécula.
¿vale? Entonces, aquí os pongo un poquito más desarrollado cómo numerar esos carbonos. Fijaos que si nosotros escogemos esta forma de aquí, no va a ser la misma forma que aquí, sino que en esta primera, que es la correcta, empezamos a nombrar desde aquí carbono 1, 2, 3, 4 y 5, y vemos que se respeta. En el carbono 1 tenemos un doble enlace y en el carbono 3 tenemos el segundo doble enlace, ¿no? Entonces, si nosotros hubiésemos escogido esta forma de aquí, por eso os pongo ojo, ya no se respetaría y las posiciones serían las 1, 4, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso, porque si a nosotros nos dicen las posiciones 1, 3, pues tenemos que lograr que coincidan con esas posiciones, ¿vale? Entonces, ya por último, os voy a explicar la molécula del benceno, que es muy común en química orgánica y debemos conocerla. Aquí os tiene que llamar un poquito la atención que benceno, la palabra benceno ya no sigue los patrones anteriores de la palabra pent, de la palabra prop, de la palabra et, que nos indicaba el número de carbonos que contenía la molécula. Aquí benceno por sí misma no nos está diciendo nada más que el sufijo eno, que nos indica la presencia de dobles enlaces, pero en este caso, como veis aquí, es común llamarlo benceno, ya que podría llamarse ciclo X 1,35 o ciclo X 2,46, porque veis los dobles enlaces, si contamos, pues podrían estar en alguna de estas dos posiciones, pero al haber dos posibles nombres para esa molécula, lo han decidido simplificar mucho más y utilizar tan solo benceno, ¿vale? Es decir, todos los químicos utilizan la palabra benceno y, de hecho, si se nombra de otra manera, pues se ve que nos mirarían raro, ¿vale? Entonces utilizamos la palabra benceno. La palabra benceno para representar, ya vamos a ir directamente a la forma desarrollada. Como veis aquí, tenemos 6 carbonos, ¿vale? Y tenemos 6 hidrógenos. ¿Por qué? Pues ya tenemos a unos dobles enlaces, en concreto 3, que ya nos están, ocupando unos sustituyentes en cada carbono y por lo tanto el número de hidrógenos ya baja. Y como veis aquí, voy a borrar estas cositas. Como veis aquí, el dibujo que adopta es un hexágono, ya no es un pentágono como antes, sino que es un hexágono, porque hay 6 carbonos, e indicamos los dobles enlaces de esta manera, ¿vale? Y que sepáis que también es muy común encontrar a esta molécula de esta forma, que es un hexágono con un círculo en su interior, y no deja de ser pues un sinónimo de todas estas representaciones de aquí, ¿vale? Entonces este es el benceno, ya lo conocéis, si lo escucháis pues ya lo sabréis identificar. Aquí simplemente os pongo que cuando actúa como radical se llama fenil y se abrevia pH, pero bueno, no lo voy a explicar porque no corresponde a este vídeo el tema de los radicales, todavía no los he explicado y si no me equivoco caen en el siguiente vídeo, ¿vale? Pues bueno, lo dejamos aquí para no sobrecargaros y recordaros que este tema es muchísimo más extenso, los tipos de moléculas cíclicas pues se pueden llegar a complicar un montón, pero las más básicas de las básicas, para que esto os suene el día de mañana cuando lo leáis, son las que hemos visto en el vídeo de hoy, ¿vale? Pues bueno, un saludo y hasta pronto.